3 dosis de Sinovac no protegerían contra Omicron. En una reciente publicación dada por la Universidad de Hong Kong este jueves 23 de diciembre, se identificaría que la tercera dosis de Sinovac no sería útil contra la variante Omicron. ¿Qué significa estos resultados de esta investigación? En este video vamos a hablar sobre esta reciente investigación publicada por la Universidad de Hong Kong y lo más importante, qué recomendaciones debemos tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a compartir una investigación que se ha realizado y que ha sido publicada este jueves 23 de diciembre, en donde los investigadores en la Universidad de Hong Kong habrían identificado que 3 dosis de la vacuna Sinovac o vacuna Coronavac, una vacuna de virus atenuado, no sería útil frente a la variante Omicron. Estaremos compartiendo los resultados de esta investigación. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para que tengan conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas. En la parte inferior usted va a encontrar el botón unirse y de esta manera puede acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, hoy en día es muy importante tener las investigaciones que se van desarrollando con respecto al avance de la variante Omicron, variante que fue dada a conocer el 26 de noviembre por la Organización Mundial de la Salud, constituyendo la quinta variante de preocupación que ha conocido el mundo y sobre todo la 13ª que ha tenido una letra del alfabeto griego. Es muy importante conocer sobre ello que las investigaciones, ni bien se han ido reportando los casos de Omicron en los diferentes países del mundo, han estado dándose para evaluar cuál va a ser el impacto que se va a tener con esta variante. En una publicación dada este 22 de diciembre en el Imperial College London, identificarían que la variante Omicron causaría una enfermedad menos grave que Delta. Sin embargo, en la Universidad de Hong Kong también se habría publicado que la variante Omicron tiene 70 veces más rapidez de causar infecciones que Delta. Con respecto a las vacunas, se han ido analizando y se han evaluado vacunas como Sinovac, como la vacuna Pfizer, AstraZeneca y sobre todo Moderna. Sin embargo, una reciente publicación dada este 23 de diciembre en la Universidad de Hong Kong se identificaría que 3 dosis de la vacuna Sinovac no protegerían contra la variante Omicron. Y es un dato muy importante. 2 dosis y un refuerzo de la vacuna COVID-19 fabricada por Sinovac, la empresa china, que ha fabricado una vacuna en base a virus atenuados, que es una de las más utilizadas a nivel mundial, no produjeron niveles suficientes de anticuerpos neutralizantes para proteger contra la variante Omicron. Esto lo encontró el estudio realizado en Hong Kong. La investigación sugiere que las personas que han recibido la inyección de Sinovac, conocida la vacuna como Coronavac, deberían buscar una vacuna diferente para refuerzo. Una de las opciones que propone el estudio es sobre todo la vacuna de ARN mensajero desarrollada por Pfizer-BioNTech, sobre todo como una tercera dosis, en donde las personas previamente vacunadas con Coronavac mejoraron significativamente los niveles protectores de anticuerpos contra Omicron, y esto lo mencionarían los investigadores de la Universidad de Hong Kong. Datos muy importantes. Vamos conociendo ya qué vacunas de refuerzo se deberían recomendar. Es decir, si una persona hoy en día ya recibió una vacuna de Sinovac, que es un virus atenuado, su segunda dosis de Sinovac, la tercera dosis no mostraría eficacia frente a la variante Omicron. Y la recomendación va a ser utilizar otro refuerzo, y la propuesta es utilizar una vacuna ARN mensajero como la vacuna Pfizer o también puede ser la vacuna Moderna. Situación muy importante que podría extrapolarse a otra vacuna desarrollada en China como la vacuna Sinopharm. La vacuna Sinopharm, al igual que Sinovac, también utiliza la metodología de los virus atenuados. Y también podría extenderse a la vacuna de la India, también aprobada por la OMS, como es la vacuna Covaxin, la cual también utiliza un virus atenuado. Es decir, hoy en día los esquemas de 2 dosis de las vacunas de virus atenuados, como podrían ser Sinovac, Sinopharm y Covaxin, la tercera dosis de refuerzo que es necesaria para hacerle frente a la variante Omicron debería ser una dosis heteróloga, es decir, utilizar otro tipo de vacuna.
Los investigadores analizaron cómo se comportarían 2 dosis de Sinovac más una dosis de Pfizer en comparación de 2 dosis de Sinovac más una dosis de Sinovac, y demostraron que las 3 dosis de Sinovac no son útiles frente a Omicron. Esta investigación, que ha sido publicada este 23 de diciembre, es muy importante dado que nos permite tomar en cuenta cuál sería el esquema de vacunación que se puede estar recomendando a las personas que ya han recibido vacunas anteriormente, sobre todo como las vacunas chinas. Es muy importante considerar que el gobierno chino ha entregado 2.600 millones de vacunas, sobre todo muchas de ellas CoronaVac, a la población, pero probablemente tendrán que desarrollar y lanzar nuevas vacunas, dado que la tercera dosis de la vacuna Sinovac, una vacuna también aplicada en gran población de China, no mostraría utilidad frente a Omicron. Situación importante porque China, que es uno de los principales países que ha tenido la posibilidad de utilizar este tipo de vacunas, no tendría una protección adecuada con 3 dosis. Situación que ya estaría indicando a las empresas farmacéuticas que estén desarrollando nuevas vacunas. 3 dosis de Sinovac, investigación actualizada 23 de diciembre, no sería útil frente a la variante Omicron. Países en Sudamérica y países del resto del mundo que han recibido la dosis de la vacuna china Sinovac, o conocida como CoronaVac, con una dosis de refuerzo de la misma vacuna no tendrían protección frente a la variante Omicron. Es por ello que debemos nosotros tomar en cuenta, sobre todo, usar una dosis heteróloga. La recomendación dada por el laboratorio y los científicos en Hong Kong, utilizar la vacuna de ARN mensajero como la vacuna Pfizer. Estos datos van ayudando sobre todo a cómo las personas pueden estar mejor protegidas frente a Omicron. Si bien es cierto, ya la información va revelando de que la enfermedad por Omicron sería menos grave que Delta, pero eso no puede disminuir la tasa de contagios que tiene Omicron, la cual es 70 veces más rápido que Delta. Y otro punto muy importante, una dosis de refuerzo mostraría utilidad, pero también es importante saber qué dosis de refuerzo utilizar. Sinovac, la dosis de refuerzo debería ser una vacuna ARN mensajero como Pfizer. Colocar una dosis de Sinovac como dosis de refuerzo previos a 2 dosis de Sinovac no ha mostrado utilidad. Son datos que debemos considerar y sobre todo que debemos tomar en cuenta. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una noticia reciente que ha sido publicada este 23 de diciembre, en donde los científicos de la Universidad de Hong Kong habrían determinado que 3 dosis de la vacuna Sinovac o la vacuna CoronaVac no mostrarían utilidad frente a la variante Omicron. En esta investigación, los científicos habrían evaluado cuál es el comportamiento de utilizar dosis homólogas Sinovac y la tercera dosis Sinovac frente a una dosis heteróloga. Los investigadores encontraron que, en primer lugar, la variante Omicron no era neutralizada por 3 dosis de Sinovac. Recordando que la vacuna Sinovac es una vacuna basada en virus atenuados. Sin embargo, al colocar un refuerzo con la vacuna ARN mensajero como Pfizer-BioNTech, los títulos de anticuerpos mostraron utilidad frente a la variante Omicron, por lo cual los investigadores sugieren que 3 dosis de Sinovac no deberían ser administradas, dado que no mostraría eficacia frente a Omicron. Dato muy importante que permitiría también extrapolar la información, dado que existen otras 2 vacunas que utilizan virus atenuados, como la vacuna china Sinopharm, al igual que Sinovac, Sinopharm también utiliza virus atenuados, y sobre todo la vacuna de la India Covaxin. 3 vacunas que han sido aprobadas por la OMS y que hay que tomar en cuenta de que probablemente las dosis homólogas de estas vacunas, como dosis de refuerzo, no sean eficaces frente a la variante Omicron. Debemos nosotros tomar en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos 2 canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacora. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos.
El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y, lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas. Usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar, y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en bioconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien lo saluda es el Dr. Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y, lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.